El origen de Adra se encuentra en la antigua Abdera, una fundación del siglo VIII a.C. Los fenicios eran un pueblo de navegantes y de comerciantes que cruzaron todo el Mediterráneo y fueron más allá, cruzaron el estrecho de Gibraltar y llegaron hasta la isla británica. Pero cuando pasaron frente a nuestras costas encontraron un lugar privilegiado para sus intereses. La desembocadura del río Adra no tenía un delta, al igual que hoy, sino que era todo lo contrario, un estuario, y por tanto era un puerto natural excepcional para sus intereses, porque el único inconveniente que tiene nuestro clima son los vientos y los temporales de poniente. Ese estuario, ese puerto natural, estaba cerrado en uno de sus laterales por una pequeña península, el Cerro de Montecristo, el actual Cerro de Montecristo, un promontorio elevado donde establecen la población. Al estar junto a la costa, tenían abundancia de pesca y la elevación le permitía una fácil defensa. Y a través del lecho del río Adra tenían acceso a las materias primas, a los metales. Remontando el lecho del río era la única vía de comunicación, podían llegar a Sierra Nevada y a Sierra de Gado, donde encontrarían los metales para hacer todos los útiles necesarios. La antigua Abdera en época romana, en la época de máximo esplendor. Abdera, según las últimas investigaciones, el topónimo significa gran piedra, es decir, el aspecto que tendría para los navegantes que se iban aproximando a esta población sería de una gran piedra que estaba dominando ese estuario de la desembocadura del río Adra. En este ángulo del museo contamos con una pequeña colección de ánforas romanas que tienen de diferentes formas porque la forma va adecuada al contenido, al alimento que iba envasado. Así, por ejemplo, estas, que parece una calabaza gigante, contenían aceite. Adra, la antigua Abdera, pertenecía a la provincia romana de la Bética y era la gran productora de aceite. La mayor parte de la producción era enviada vía marítima a la capital del imperio, a Roma. Y había mucha demanda de aceite porque no solamente era alimento, sino también era combustible. La mayor riqueza de la antigua Abdera romana eran los salazones y la elaboración de la salsa de pescado del garum. Los salazones se envasaban en esta otra ánfora. Y el vino, para el vino se utilizaba esta ánfora. Por supuesto, iban tapadas o bien con tapones de corcho o con tapones de cerámica que iban impermeabilizados con cola de pez. Pero las ánforas romanas tienen algo en común, y es que su base acaba en pico. Y eso tiene una explicación. Un puerto artificial como hoy lo concebimos era muy difícil de construir y muy costoso en la antigüedad. Por tanto, utilizaban estos puertos naturales como el que había en la desembocadura del río Adra. Los barcos mercantes se aproximaban a la costa, pero fondeaban en un lugar que impedía que quedaran encallados. Entonces, toda la mercancía era transbordada poco a poco en embarcaciones más pequeñas, mientras el resto de las ánforas, que estaban sin transportar, permanecían hincadas en la arena de la playa. Y cuando estaban en la bodega del barco, como tenía diferentes capas, pues el pico de la base ayudaba también a que quedaran mejor encajadas. Por supuesto, iban atadas firmemente con cuerdas de esparto. Buena prueba de la importancia económica que tuvo la Abdera romana es que tenía una ceca, es decir, que la ciudad podía emitir su propia moneda. Y entre las diferentes monedas de la antigua Abdera
encontramos en las más antiguas algo bastante curioso. Aquí encontramos una ilustración de las monedas romanas más antiguas. Reflejan en relieve peces, lo que está indicando la importancia de la pesca que tiene en aquella época, pero en medio encontramos una inscripción en alfabeto fenicio que dice Abdera, y en cambio la moneda está emitida en época romana, lo que nos está hablando de que la población fundamentalmente es fenicia, o ha sido asimilada, población indígena asimilada por los fenicios, pero en el primer momento de la ocupación romana. Cuando pase el tiempo, pues ya en las monedas aparecerá en latín la inscripción Abdera. Concretamente en esta encontramos la representación de un templo y es un motivo que será utilizado para el escudo municipal de Adra. Otra prueba de la importancia del yacimiento arqueológico de la antigua Abdera romana del Cerro de Montecristo es la abundancia de inscripciones romanas de lápidas que han aparecido. En la actual provincia de Almería, el yacimiento arqueológico que ha proporcionado mayor número de inscripciones romanas y por tanto un conocimiento importante de nuestro pasado es el Cerro de Montecristo. Estamos en la falda meridional del Cerro de Montecristo, solar de la antigua Abdera, y bajo nuestros pies se conserva una factoría de salazones romanas. En toda esta zona, incluso introduciéndose bajo la ermita, hay una factoría perfectamente conservada que fue excavada en los años 70 y documentada, pero como en aquella época no se podía dejar a la intemperie, pues la mejor forma de conservarla fue volver a cubrirla hasta que vengan tiempos mejores para que volvamos a descubrirla. Y el motivo de que se encontrara aquí la factoría de salazones es que sencillamente poco más abajo se encontraba el mar, estaba la playa. Era lógico que los romanos construyeran la factoría de salazones junto a la playa. Hoy encontramos a cientos de metros la playa y el motivo de ello son las avenidas del río. El río de Adra, que desembocaba muy próximo a donde nos encontramos, con el paso del tiempo en cada una de las crecidas de la avenida, además de aportar agua al mar, aportaba sedimentos y fue conformando la desembocadura, la vega de Adra.